La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes de toda Latinoamérica, la segunda después de Sao Paulo, en Brasil, por lo que miles y miles de personas circulan en ella a diario, ya sea para ir a trabajar, de visita o por ciertas necesidades particulares. Por ello, la Ciudad de México cuenta con un sistema de transporte colectivo llamado Metro, el cual consta de 12 líneas que conectan toda la ciudad perfectamente, siendo uno de los transportes más eficientes para poder llegar a los múltiples destinos de la ciudad de la manera más rápida posible. Esto al estar ubicado de manera subterránea en la mayoría de las estaciones, pues en la superficie se vive el caos por el exceso de tránsito vehicular. El metro, desde su implementación, alberga infinidad de historias aterradoras, pues también ha sido un lugar donde gran cantidad de sucesos han acontecido y que seguramente te erizarían la piel conocer cada uno de ellos. Mi nombre es Uriel y la historia que estoy a punto de contarles sucedió cuando trabajé con mi tío en la remodelación del metro hace unos años. Mi tío es maestro pintor y en aquella ocasión le encomendaron pintar un par de líneas del metro, pero como te imaginarás, durante el día es imposible poder realizar este tipo de mantenimientos en dicho lugar, ya que se llena de gente y no sería posible trabajar con ellos ahí. Por eso debíamos trabajar durante la noche, cuando los andenes del metro se encontraban totalmente vacíos. Yo tenía 19 años y me gustaba mucho trabajar con mi tío, pues me pagaba muy bien por ser su sobrino y necesitaba el trabajo para ayudar a mi familia con los gastos del hogar. Y aunque yo aún estudiaba, aprovechaba las vacaciones para acudir a laborar con él de tiempo completo. Teníamos que dormir en el día para al llegar la noche estar totalmente listos para trabajar. Solo éramos 3 personas, mi tío, su compadre y yo, pero le echábamos todas las ganas para terminar a tiempo el trabajo de ese entonces. Iniciábamos una vez llegada la medianoche, sacando el material y la herramienta necesarios para pintar estación por estación. Yo debo admitir que me daba un poco de pánico trabajar en las noches, pues algunas de mis tías y primos contaban algunas historias de miedo que escuchaban de algunas personas que estuvieron en el metro por las noches, lo que hacía que estuviera constantemente en alerta mientras estábamos trabajando. El lugar se veía muy desolado y siniestro, y aunque estábamos los 3 trabajando, al ser un espacio muy grande, no podías evitar voltear constantemente a todas direcciones, pues los túneles por donde pasaban las vías del metro se ven profundamente oscuras, y cada ruido que haces mientras trabajas se amplifica y llena de eco el lugar. Pero ahí estábamos, intentando hacer nuestro trabajo, empapelando y limpiando bien las superficies para poder comenzar a pintar, tratando de no ensuciar el piso ni todo lo demás que no llevara pintura. Pero debíamos ser muy rápidos en ese trabajo, pues debíamos abandonar el lugar poco antes de las 5 de la mañana, pues la gente volvía a llegar como cada día para continuar con su rutina del diario. Nuestro material y herramienta lo guardábamos en una pequeña bodega que se encontraba en los pasillos que dirigían al metro, y yo, al ser el chalán de mi tío, debía encargarme de arrimar el material y herramientas necesarias cuando ellos lo requerían. En una ocasión, mi tío me encargó que le llevara un par de brochas de diferentes tamaños, así que sin más que decir, me dirigí a aquel pasillo, teniendo que subir unas escaleras y caminar un poco para llegar a la bodega. Todo se veía bastante aterrador y desolado. Iba caminando y cada paso que daba
volteaba hacia todas direcciones, por el miedo que me daba el saber varias de las historias de terror que escuchaba de mi familia. Así que finalmente llegué a la bodega y abrí la pequeña puerta, encendí la luz y tomé las brochas que se me encargaron, para luego volver a cerrar la puerta y regresar por donde vine. De pronto me pareció escuchar unos ruidos detrás de mí, como si fueran pisadas, por lo que me quedé completamente quieto y asustado. Rápidamente volteé la mirada hacia atrás, pero no se veía nada, así que seguí caminando, pero esta vez apreté el paso hasta irme corriendo del lugar. Mi tío me preguntó: ¿qué te pasa, Uriel? No corras, que el piso es resbaloso y te puedes caer de las escaleras, no te vayas a lastimar, hijo. Le conté lo que había escuchado, pero mi tío no me hizo mucho caso, pues él no era una persona que creyera en esas cosas paranormales o de fantasmas. Él decía que esas eran historias de personas que solo querían espantar a los demás y que eso no existía, que simplemente no hiciera caso de historias tontas. Así que no hice mucho caso y seguimos trabajando. Pasaron 2 días de aquel suceso y volvió a dar la noche y salimos nuevamente rumbo al trabajo para continuar con otra estación más por pintar y embellecer con pintura. Pero en esta otra estación el trayecto para llegar a la bodega era más largo, ya que en ella se cruzaban otras 2 líneas y los pasillos estaban algo enredados. Pero intenté hacer caso a lo que mi tío me decía y me armé de valor para ir por el material que necesitábamos. Aquella vez eran como las 3:30 de la mañana. Al llegar a la bodega, tomé la pintura y cerré la puerta, pero justo antes de continuar con mi camino, escuché una voz desgarradora. Era como un lamento. Se escuchó fuerte y llenó todo el pasillo con el eco que al instante erizó cada folículo piloso de mi piel y me puso los pelos de punta. Yo miré a todas direcciones, pero no veía nada, y cuando me disponía a continuar mi trayecto de vuelta con mi tío, se escuchó nuevamente y con más fuerza, por lo que no pude evitar echarme a correr nuevamente, dejando caer el galón de pintura, y llegué muerto del miedo con mi tío, quien esta vez, un poco serio, me acompañó nuevamente a recoger la pintura mientras él me decía: todo eso está en tu mente, hijo. Es porque estás sugestionado solito, pensando pendejadas. No hagas caso a las tonterías que dicen tus primos. Ya te dije que no corras o te puedes lastimar si te caes. Yo estaba aterrado porque no podía creer lo que había escuchado, pues todo se encontraba solo y no había manera de que alguien pudiera jugarme una broma, ya que mi tío no se prestaba para esas cosas y su compadre era un señor mayor, muy amable y siempre dedicado a su trabajo. Yo no sabía qué pensar, pero cada que oscurecía y se llegaba la hora para ir de nuevo al trabajo, ya estaba yo aterrado de miedo, pues no sabía por qué me estaba pasando eso a mí, y realmente no creía que fuera solo producto de mi mente o mi imaginación, ya que no estaba pensando en nada en esa ocasión. Mi tío, al darse cuenta que yo estaba aterrado, decidió que me acompañaría la siguiente vez que necesitáramos material o herramienta. Pasaron 4 días y ya estábamos muy avanzados con el trabajo, así que volvimos a cambiar de estación, un tanto larga igual que la anterior, pero ya estaba más tranquilo porque mi tío no me dejaba solo cuando requeríamos algo. Así que volvimos a ir esa madrugada por unas cosas. Caminamos por el pasillo, abrimos la puerta, tomamos el material y de pronto se escuchó nuevamente un lamento como de una señora. Volví a quedarme impactado por el suceso y mi tío volteó la mirada hacia mí, quien creyó que era alguien que nos estaba jugando una broma.
Así que sin hacer mucho caso, cerró la bodega y me dijo: «Espérate, mijo, voy a ver acá a la vuelta, a ver si no hay alguien queriendo espantarnos». Lo decía mientras con una escoba en la mano se dirigió hacia el fondo del pasillo, que lucía solitario, girando a la derecha con otro pasillo que conectaba con el otro. Yo simplemente me quedé esperándolo y le dije: «Cuidado, tío, no le vaya a salir alguien o le vayan a hacer algo». A lo que me respondió: «Tranquilo, Uriel, tú espérate aquí». Luego de unos segundos se volvió a escuchar el mismo lamento, como una especie de grito de mujer, que me volvió a poner los nervios de punta, y luego de unos segundos venía mi tío corriendo muy apresuradamente hacia mí, con una cara de horror, de miedo, y me dijo: «Córrele, vámonos». No podía creer que mi tío se encontrara en esa situación, pues él, al ser una persona escéptica, no creí verlo nunca en ese estado, pues se puso completamente pálido, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Esa noche no terminamos el trabajo y salimos rápido del lugar, pues mi tío no se veía nada bien, así que nos subimos a la camioneta y regresamos a casa nuevamente. Mi familia notó de inmediato que mi tío no se encontraba bien, pues no quiso hablar durante el trayecto de regreso a casa, lo cual es muy raro, ya que él es una persona que siempre está contando algo divertido o serio, pero no con la cara que tenía esa vez. Al otro día, mis padres lo llevaron con una curandera, quien al verlo le dijo: «¿Qué te pasó, mijo? Te ves muy mal. Pues, ¿qué fue lo que viste?». Mi tío le contó que al intentar ver si alguna persona estaba tratando de jugarnos una broma, fue a buscar en el pasillo del metro al responsable de aquel lamento, pero sin duda no podía creer lo que vio esa noche, pues nos cuenta que a lo lejos pudo ver a una aparente mujer que se dirigía a las vías del metro, pero no parecía tocar el suelo. Se veía como que levitaba, como que estaba flotando, pues no se le veían los pies. Era una mujer de negro con el cabello largo, quien al notar su presencia pudo voltearlo a ver mientras escuchaba su fuerte lamento que le congeló hasta los huesos a mi tío. Pero lo más impactante fue que nos cuenta que su cara se le veía totalmente aterradora, como de algún animal que no supo describir mi tío, y que se fue desapareciendo al entrar en las vías del metro. La señora curandera, al verlo, le dijo a mis padres: «Este muchacho hay que curarlo de espanto, pues vio un ente demoníaco, y va a ser un poco difícil sacarlo de ese estado en el que se encuentra, pero lo vamos a ayudar». Así que le encargó unas veladoras de diferentes colores a mi madre, así como unas hierbas y unos preparados que exclusivamente venden en un mercado de santería y ocultismo, así como agua bendita para completar su trabajo. Luego de estar mi tío con la señora en su casa por un par de horas, pudimos ir viendo el avance de mi tío, quien no volvió a ser el mismo de entonces, ya que dejó su trabajo en el metro y ahora simplemente recibe trabajos durante el día, pues nos dice que aunque no sabe qué fue realmente lo que vio, no ha podido olvidar ese lamento tan desgarrador y espeluznante del que fuimos testigos esa madrugada. Así como esta, existen muchas historias aterradoras de sucesos en el metro, que simplemente son inexplicables y que pueden cambiar tu vida por completo, al ser testigo de los sucesos más impactantes que siguen sin tener una explicación fuera de lo normal. Así que ya sabes, evita quedarte a altas horas de la noche en el metro, a menos que quieras ser testigo de algún evento paranormal que te dejará con los pelos de punta. Muy buenas noches.